Digamos que el tema de salud, como muchas dinámicas en general, en el contexto de salud, es un tema de corresponsabilidad, es una responsabilidad compartida entre diferentes actores, tanto de salud, el paciente, la familia, el Estado. Entonces, es importante reconocer a qué tengo derecho y también cuáles son mis deberes como paciente. Digamos que ese es el objetivo de esta charla. Eh, el primer derecho del que vamos a hablar es al cuidado paliativo. Las actividades, todos los pacientes tienen derecho a un cuidado paliativo, a las actividades y servicios integrales del cuidado paliativo, pues deberán prestarse de acuerdo al manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud y las guías de manejo que adopta el Ministerio de Salud y Protección Social. Tenemos derecho a la información, una información que sea clara, que sea detallada y sobre todo que sea comprensible, porque muchas veces pasa que tal vez el personal de salud, nos incluimos, las personas de salud eh, adoptan pues digamos que un discurso muy técnico, que a veces pues pasa que puede que o el familiar o el paciente no esté entendiendo. Entonces es nuestra responsabilidad como personal de salud que la información que les estemos dando sea bastante clara y sobre todo que ustedes la comprendan. Para eso es natural hacer un ejercicio debería naturalizarse hacer el ejercicio de que estás entendiendo, cuéntame tú con tus palabras qué entendiste para este plan de manejo médico, respecto a este diagnóstico, etcétera, etcétera. El siguiente derecho es a la atención integral. Todos tenemos derecho a un manejo interdisciplinario a través de especialistas, según pues las necesidades de nuestra patología. Si necesitamos neurología, reumatología, psicología, psiquiatría, tenemos, digamos, el derecho de acceder a todas estas especialidades. Tenemos derecho a obtener un diagnóstico y tratamiento con oportunidad, continuidad, calidad y suficiencia en la atención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo ideal es que cada persona sea diagnosticada a tiempo y no solo en el momento en que tengamos pues que el personal médico tenga la oportunidad de actuar, sino que adicionalmente haya una continuidad de tratamiento, que no encontremos ningún tipo de barrera, que sea un tratamiento con calidad y suficiencia en la atención. También tenemos derecho a una segunda opinión médica en caso de que nosotros consideremos que es un diagnóstico que tal vez deba ser reevaluado. Tenemos derecho a una segunda oportunidad médica en cualquier red de prestadores de nuestra EPS. Tenemos derecho a participar de forma activa en el proceso de atención y en la toma de decisiones. Es que me da pena darte la espalda. A participar de forma activa en el proceso de atención y toma de decisiones. Es importante que también los médicos o el servicio médico ponga en consideración dinámicas de los pacientes o de nosotros, como nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras limitaciones en temas de movilización, de traslado, y de acuerdo, digamos, también a esa consideración, digamos que tomar decisiones que puedan estar relacionadas con el plan de manejo médico. Claramente recibir atenciones en instituciones de salud de manera oportuna, que sean vigiladas y controladas pues por las respectivas entidades. Tenemos derecho a medidas de aislamiento, contención física y farmacológica, los paraclínicos necesarios para, digamos, apoyar el diagnóstico,
apoyar el plan de manejo médico, claramente a vivir con dignidad. Esto significa vivir con el tratamiento, con los medicamentos que requiramos, a delegar trámites administrativos, que tal vez todo el tema de autorizaciones y trámites administrativos no recaigan en nosotros, sino que las EPS y las IPS, digamos, que trabajen en conjunto para que minimicen, digamos, los trámites que nosotros como pacientes debamos hacer. Entonces, evitar que tengamos que movilizarnos de un sitio a otro sitio, pues digamos que para una autorización. La idea es que pueda haber una comunicación interinstitucional que nos favorezca a nosotros, pues esos trámites administrativos, que no recaigan en nosotros. Que se autoricen y presten los servicios incluidos en el plan obligatorio de salud, a la atención de manera inmediata, un trato digno y respetuoso. Eso digamos que es bastante claro, incluso siento que no debería pues mencionarse, pero sí claramente nosotros como personal de salud siempre debemos, además de tener un trato respetuoso, siempre debemos también tener un trato como muy empático y entender cuál es la situación que usted los trae acá, que no es fácil, y en ese sentido favorecer el apoyo que se les pueda dar desde acá y no limitarnos de pronto a hacer maquinitas que ni siquiera a veces nos miran a los ojos, sino, digamos que empatizar un poco con esta situación. A elegir libremente a la entidad de la EPS, yo tengo todo el derecho de elegir cuál EPS considero que va a mejorar de pronto mi accesibilidad a salud, y en ese sentido, ya teniendo la EPS también, tengo derecho a escoger la red prestadora de servicios, es decir, de acuerdo al convenio que tengan las EPS, de acuerdo a las entidades, a las IPS con las que trabaje la EPS, yo tengo derecho a decir, prefiero que me atiendan en este lado, prefiero que me hagan la atención en este otro lado, siempre y cuando pues haya el convenio con la EPS. Tenemos derechos al pago de licencias e incapacidades o incapacidades médicas. Esto digamos que es una responsabilidad compartida entre IPS para que haga una adecuada formulación, para que no tengamos limitantes de no, me quedó mal la incapacidad o no me hizo la incapacidad, y a su vez de la EPS de hacer el pago pues oportuno de la incapacidad. A recibir claramente un trato digno sin discriminación alguna, a que se mantenga estricta confidencialidad sobre la información clínica. Toda la información contenida en la historia clínica es privada. Únicamente el paciente es el que debe tener la información de mi historia clínica, y si yo como paciente autorizo a una persona, esa autorización debe ser por escrita y con mi copia de mi documento y la copia del documento que autorizo de la persona, pues digamos que sí va a obtener mi historia clínica. La historia clínica, recordemos, es un documento legal, es un documento que claramente incluye información muy detallada de mi condición, de mis datos personales, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante guardar la confidencialidad. Pues nosotros como instituciones velar por guardar la confidencialidad y entender si ustedes quieren o no quieren, digamos, que expresar ese diagnóstico con otras personas que están pues en todo su derecho de asumirlo ustedes solo, contar con ayuda o no hacerlo. A que les informen cómo, dónde pueden presentar quejas o reclamos sobre la atención en salud presentada, puede ser en una IPS, puede ser en la EPS. Ustedes deben conocer dónde están los buzones de sugerencias, si consideran que de pronto no hubo una respuesta que ustedes consideran favorable, a qué otro recurso yo pueda acudir para presentar, pues digamos que mi inconformidad. Claramente ustedes tienen el derecho de saber pues cuáles son todos estos canales.
digamos que ahí dentro de estos están nuestros derechos, acá siguen nuestros deberes. No es dentro de nuestros deberes, claramente también es el tema del respeto, es un tema mutuo. Al equipo de salud se entiende algunas veces que el tema de que los pongan a correr de un lado a otro, la frustración de no poder de pronto tener acceso a una cita, a un medicamento, que me tocó correr, me tocó pedir permiso, genera una carga emocional que es totalmente comprensible. Sin embargo, digamos que el tema del respeto debe priorizarse por encima de esas cargas, y lo que sí se debe hacer es de pronto hablar claramente de toda esta situación para ver en qué nos pueden pues apoyar. Importante cuidar la propia salud, ser adherente a los tratamientos, que si me dieron un tratamiento, cumplir con la toma del medicamento, cumplirlo a la hora, cumplir las recomendaciones que me den los diferentes especialistas. Digamos que también es una forma de asumir mi responsabilidad con mi salud y no delegársela a las demás personas. A suministrar información veraz, completa y clara sobre la condición de salud. Como les decía, cumplir con los tratamientos ordenados, hacer uso racional de recursos que la salud les ofrece. Entonces, digamos, por ejemplo, esta semana ya tuve cita con reumatología. Voy a pedirle la otra semana porque me quedó otra duda, y después la otra semana porque quiero, no, digamos que la idea es que haya también un uso eficiente pues de pronto de todos los recursos en temas de salud. Cumplir obviamente oportunamente con las citas médicas, respetar la intimidad y las creencias de las demás personas, pacientes, personal de salud, etcétera. Respetar el reglamento interno de los establecimientos, informarse acerca del funcionamiento del establecimiento, horarios, ingresos, salidas, porque a veces pasa que de pronto llegan a una IPS que abría a las 8 de la mañana, pero llegaron a las 7 de la mañana y de pronto se enfrascan en una discusión con el señor vigilante, pero digamos que nuestro deber es estar informados pues respecto a estos reglamentos internos. Cuidar claramente las instalaciones y el equipo que el prestador mantiene a disposición. Y digamos que básicamente esos son nuestros derechos y nuestros deberes. Dentro de nuestros derechos, en esta bibliografía que yo les estoy mostrando, ustedes van a encontrar una cartillita de la Defensoría del Pueblo de Colombia, donde van a estar pues mucho más detallados estos derechos, los deberes también. Adicionalmente, en esta cartillita ustedes van a encontrar un modelo de derecho de petición, un modelo de tutela, un modelo de una queja para cuando ustedes consideren que deben hacer uso de ese recurso y que de pronto no tengan el conocimiento como para redactarlo. En esta cartillita de la Defensoría del Pueblo ustedes van a tener, digamos que ese modelo que los va a orientar en cómo hacerlo, dónde hacerlo y dónde radicarlo. ¿Listo? Aquí en la bibliografía también puse Fundación Funden, que de hecho es donde estaba la pacientica que estaba ahorita acá en la charla. Esta fundación es una asociación de pacientes con enfermedades huérfanas. En esta asociación ustedes van a encontrar todo el apoyo, si necesitan jurídico, orientaciones también, digamos, psicosocial, familiar, incluso también hay orientación relacionada con auxilios económicos, y todo es totalmente gratuito. Digamos que esto es una red de apoyo, esto es una fundación a nivel nacional, son pacientes de todas las ciudades, pero digamos que la atención es muy personalizada, conocen tu caso, te dicen, bueno, tú puedes hacer esto en este caso. Digamos que es una fundación específicamente
hecha para apoyar a los pacientes.